¿Qué tal? En esta serie de videos vamos a ver lo que son los algoritmos de Monte Carlo y vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlos para resolver problemas interesantes tanto en física como en otra clase de sistemas. Para ello quiero comenzar con una pequeña discusión de lo que ya llevamos hecho. Primero vimos cómo resolver sistemas algebraicos, de entre resolver cosas acerca, por supuesto, todo lo de cálculo y eso, pues servía para resolver sistemas algebraicos de ecuaciones. Y de ahí pasamos a sistemas de ecuaciones diferenciales. Y eso sirve para resolver problemas de mecánica, por ejemplo. Perfecto. No, probablemente no hay mejor opción que los mapeos para que se pueden ver desde el álgebra o los sistemas de ecuaciones diferenciales para resolver un problema de mecánica de pocos cuerpos. Y en general, cuando estamos hablando de pocos cuerpos, podemos trabajarlo vía las ecuaciones diferenciales. Luego uno ve en los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales que puede modelar sistemas continuos donde por ejemplo el agua pues lo podemos modelar, ¿no? Entonces podemos ver un fluido cómo se mueve en algún lugar, pensando que el agua es un sistema continuo. Pero de hecho, el agua no es un sistema continuo, sino es un montón de particulitas. Entonces, la idea de los métodos de Monte Carlo es pensar en eso, que tenemos en realidad por ahí un sistema discreto y de muchísimas partículas. Y pues esas muchísimas partículas al final vamos a hacer un promedio y con ese promedio vamos a obtener alguna propiedad, ¿no? Entonces vamos a pensar en el sistema de muchas partículas pequeñas y en que con ello vamos a hacer un promedio. Y eso sirve pues no solamente para resolver cosas como el agua, sino sistemas de muchas partículas que sabemos que son muchas partículas. Por ejemplo, personas no son, no son tantas como un número de Avogadro de moléculas, pero son algunos miles o millones, pues ya empieza a ser algo que en resolver la ecuación diferencial del comportamiento de 100 personas o de 200 personas empieza a ser poco preciso. Entonces uno lo empieza a tratar como una cosa continua o puede hacer este tipo de trucos de Monte Carlo, ¿no? Entonces, cuando vimos lo de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, vimos el ejemplo de la pandemia. Entonces, veíamos cómo se iba a propagar la pandemia en un grupo de personas y lo pensábamos que eran tantas personas que es como si fueran continuas las personas, pero ahí hay de hecho algún error en la simulación. Este, y para corregirlo uno puede pasar a un sistema discreto donde va a tomar un promedio, ¿no? Entonces esa es la idea detrás de los métodos de Monte Carlo. Y aquí debo decir que no solamente existen los métodos de Monte Carlo que consideran los sistemas de muchas partículas. Ya vimos de hecho uno de ellos que era la dinámica browniana. No lo vimos a mucho detalle, pero sí vimos polvo ahí moverse. Está también dinámica molecular, que es resolver las ecuaciones diferenciales, ahora sí, de muchísimas partículas interactuando y hacemos algún truco para no tener que resolver la interacción de una con todas, sino de una con solamente algunas. Ese es el truco detrás de la dinámica molecular, que ya lo veremos en la siguiente tanda de videos. Y en el caso de Monte Carlo, a diferencia de estos otros dos, no pretendemos tener una trayectoria realista de las partículas, sino que pretendemos que en promedio se comporten realistamente, ¿no? Entonces es detrás de Monte Carlo la idea es vamos a pensar en que vamos de cualquier forma a hacer un promedio, entonces no nos interesa la información de exactamente el seguimiento de cada una de las partículas, sino en promedio cuál es su comportamiento. Y para ello, pues pensamos probabilísticamente, ¿no? Entonces no vamos a pensar en tener un par de dados que nos arrojen los números 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 sino que queremos cualesquiera dados
que nos arrojen esos números y cuyas probabilidades sean un 36, 2 36, 3 36, 4, 5, 6 36 y de ahí para abajo. 5, 4, 3, 2, 1 36 de sacar cada uno de los números. No nos importa si es un dado está cargado y otro también está cargado, de tal manera que se anulen estas al sumarse y se anule esa carga y nos dé la misma probabilidad. No nos importa que sea exactamente el buen conjunto de dados, digamos. No, ahora lo que nos importa es simplemente que en promedio obtenga ese resultado. Y como los métodos de Monte Carlo pues se pensaron probabilísticamente, entonces cuando se diseñó esto, que es a inicios del siglo pasado, el casino que estaba de moda era el casino de Monte Carlo en el norte de Francia, o es como el Principado de Francia, que es este casino que ven ahí. Y por ese casino pues se le dio el nombre a los métodos de Monte Carlo, ¿no? Entonces Monte Carlo no es una persona, sino un casino. Y pues ya, por eso se llama el método de Monte Carlo. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo para que se entienda la idea detrás. Entonces recordemos que para calcular la integral de una función, lo que normalmente hacíamos pues es tomamos el área bajo la curva de esa función como un montón de rectangulitos, ¿no? Entonces dividíamos esto en rectangulitos y sumamos, o lo podemos dividir en poliedros, o ajustamos esta curva a una polinomial y a esa le calculamos sus respectivos triangulitos o rectangulitos. En fin, todos de alguna manera son una especie de suma de Riemann, que es sumar, aproximar esta curva por alguna de la que conozcamos el área. Entonces aproximamos esta curva por algo que conozcamos el área. Esa es la idea de cómo calcular las integrales típicamente. Pero no es la única forma, hay otras maneras. Y las otras maneras es pensar que las integrales de algunas funciones nos tienen una interpretación, ¿no? Entonces podemos interpretar esa cosa y en vez de calcular la integral, calculamos la interpretación. Y este es detrás de Monte Carlo, pues vamos a interpretar esta integral como la probabilidad de que algo suceda. Entonces, si lo interpreto así, como la probabilidad de que algo suceda, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer algo que experimentalmente me dé la probabilidad, y con eso voy a hacer muchos eventos y de esos voy a ver en qué proporción obtengo el resultado que quería medir la probabilidad, ¿no? Y entonces divido eso entre el número de eventos y ya con eso tengo la probabilidad, ¿no? Y por lo tanto la integral de la función. Y la forma de interpretar como probabilidad esto, o una muy fácil, no es la única, pero es una muy fácil, es pensar que yo voy a encerrar, entonces si estoy entre A y B, voy a encerrar esta función entre A y B, y entre el rectángulo que va entre A y B, y hasta y hasta la altura, ¿no? Entre 0 y la altura máxima, que por aquí debe ser 35, 40, yo qué sé, ¿no? Entonces lo puedo hacer hasta 40 y ya con eso tengo un rectángulo sobre el cual voy a ver, voy a obtener alguna probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad es de que si yo lanzo aleatoriamente disparos a esta cosa, entonces, déjenme irlo poniendo. Lo que voy a obtener es que la probabilidad de que caigan en el área azul, pues va a ser proporcional al área azul dividido entre el área del rectángulo. Y el área del rectángulo sí es muy fácil calcular. Entonces, yo calculo primero el área del rectángulo y eso lo multiplico por el porcentaje o la probabilidad de haber caído en el área azul, que es el porcentaje de disparos que cayeron dentro del área azul, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces aquí ya hice mi ejemplo. Entonces aquí voy a ir disparando, entonces aquí disparé 10 y cayó 1 dentro de esta cosa. Y lo hice en un rectángulo que era de
40 por 7, entonces pues es un décimo de 280, nos da un área aproximada con 10 disparos de 28, ¿no? Entonces voy a seguir disparándole, ¿no? Y cada vez se debería de actualizar, ahí vamos actualizándolo, ¿no? Entonces voy creciendo el área, luego se reduce, se crece, se reduce, pero cada vez, entre más disparos hago yo, voy a tener un área cada vez más cercana, ¿no? Entonces ya después de suficientes disparos, ya sé que los que cayeron en mi región azul, pues sí me representan, de alguna forma, en porcentaje, me representan el área de la cosa azul, ¿no? Entonces ya con eso calculé el área, que es más o menos 56.9 o algo así según esto, ¿no? Entonces vamos a probar para esa misma función cuánto es lo que nos arrojaba lo que nos arroja nuestra esta cosa, y dice que es 54. Entonces pues no está tan lejos. Por supuesto aquí depende de por alguna razón todavía no se actualiza. Ya se actualizó, entonces entre más hago, pues más me acerco, ¿no? Entonces de repente baja, de repente sube, ahora está bajando, ahora vuelve a subir, ¿no? Y así como que oscila entre los valores, pero va a haber, de hecho, no necesariamente entre más puntos hago, más precisa va a ser mi resultado, solamente entre más puntos hago, más probabilidad tengo de que sea un resultado preciso, ¿no? Entonces, eso ahorita vemos qué significa exactamente, pero primero les quiero mostrar otra forma de calcular el área de una integral, ¿no? Entonces este es un método de Monte Carlos, ¿no? Un algoritmo de Monte Carlos es hacer disparos, contar cuántos hay, y con eso calculamos la integral. Entonces, antes de que les muestre el otro método o la generalización, aquí recordemos que hay un pequeño detalle, y ese pequeño detalle es que yo necesito saber cuál es la altura máxima de esta cosa, y quizás el mínimo también, si es que se va a negativos, y en los negativos tendría que primero calcular la del positivo, luego la del negativo, restarle a la del positivo la del negativo, etcétera. Es un poquito latoso. Pero lo importante aquí, aunque no sea un tan buen método, o sea, en realidad hay mejores métodos, como ya vimos, para calcular antes la integral. Lo importante es que cambia completamente la visión de qué es lo que tenemos que medir. Entonces, antes pensábamos todo el tiempo en tratar de aproximar el área bajo la curva como por una curva que sí supiéramos calcular el área. Y entre mejor pudiéramos aproximar esa curva, pues mejor podíamos calcular la integral, ¿no? Numéricamente. Será todo el tiempo, esa era la idea. Ir aproximando más y más y más la curva que queremos calcular por una o por pedacitos, por curvas que sí sepamos calcular, ¿no? Y eso, pues, es como que lleva siempre en una misma dirección, y tiene la gran desventaja de que para integrales múltiples, por ejemplo, va a ir creciendo como o sea, el tamaño de cuántas casillas necesitamos, ¿no? Entonces aquí pues simplemente dividimos entre la longitud entre la delta, y ya sabemos con cuántos pedacitos tenemos que dividir nuestro sistema. Pero en dos dimensiones pues vamos a requerir multiplicar el delta al cuadrado, y eso nos va a dar que para tener la misma precisión requerimos la longitud entre o más bien el área entre delta cuadrada, ¿no? Entonces cada vez, y si hacemos integrales de 50, ¿no? Entonces hipervolúmenes de 50 dimensiones, pues vamos a para tener la misma precisión requerimos que sea el hipervolumen menos 1 de dimensión n menos 1 dividido entre, o sea, la región donde queremos calcular el hipervolumen, dividido entre el delta a la 50, ¿no? O a la n. Y eso, pues, muy rápidamente puede crecer a que para una integral muy, muy poco aproximada, pues requiramos cantidades gigantescas de divisiones, ¿no? O de pedazos para poder integrar. Entonces, para integrales múltiples muy grandes, hasta 2, 3, quizás todavía siga sirviendo el método usual de integración.
Pero si nos vamos a dimensiones muy altas, y en muchos casos se requieren dimensiones muy altas, o sea, miles o 10 miles de integrales, resulta que ya no es simplemente no factible hacerlo. Entonces uno tiene que cambiar el método. Y en el caso de Monte Carlo, pues el número de puntos sigue comportándose de la misma manera. Entonces, para mantener la precisión, uno va a ir creciendo el número de puntos linealmente, ya no a la n, sino linealmente, ¿no? Entonces, siempre crece lineal y eso es algo muy agradable. Es muy mal método en una cosa de una dimensión, dos dimensiones, pero ya para 3, 4, 5, n dimensiones se vuelve casi el único método que podemos trabajar. Entonces, ahora regresando a que teníamos el problema de elegir el tamaño de la caja y no sé qué, vamos a necesitar, para cambiar un poquito la idea, vamos a necesitar algunos conceptos de probabilidad. Entonces, el primer concepto de probabilidad que requerimos es el de variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función en el fondo, pero lo que nos importa es que es algo que nos arroja números, ¿ok? Y nos va a arrojar números en cierto rango o con cierta probabilidad, ¿no? Entonces, digo, me genera números pues aleatorios, ¿no? Cada vez nos arroja, cada vez que pedimos a esta variable aleatoria, a esta función que nos arroje algo, nos genera un nuevo número, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, ¿con qué probabilidad tengo que me salga, por ejemplo, el 0, ¿no? Cuando yo tome una variable aleatoria, ¿con qué probabilidad me va a salir el 0, o el 1, o el 2, o el 3? Entonces, cuando las variables son discretas, puede ser que haya una probabilidad para cada número. Por ejemplo, tirar un dado es una variable aleatoria y el número que sale es el número que nos arroja la variable aleatoria. Entonces tenemos un sexto de probabilidad de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos los demás tienen probabilidad 0, cualquier otro número, ¿no? Entonces esas se llaman variables discretas. Hay otras que se llaman variables continuas. Las variables continuas son aquellas que la probabilidad de sacar cualquier número es 0. Pero entonces uno dice, bueno, pero entonces no puedo sacar ningún número. No, sí puedo sacar algún número, pero no voy a tener que pensar en la probabilidad de sacar el número, sino la probabilidad de sacar un número en un cierto rango, ¿no? Entonces, la probabilidad de sacar un número en cierto rango va a ser la integral sobre ese rango de una cantidad que le llamamos la densidad de probabilidad. ¿Okay? Entonces existe una densidad de probabilidad que nos ayuda a saber la probabilidad de sacar un número en cierto rango, ¿no? Entonces la integral desde A hasta B de la densidad de probabilidad nos da la probabilidad de tener un número. Hay un tipo de variable aleatoria muy cómodo que se llaman uniformes. Entonces en un cierto rango van a tener siempre la misma densidad de probabilidad, una cantidad. Entonces, por ejemplo, las que produce Julia, los RAND de Julia, tienen densidad uniforme entre el 0 y el 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de que yo saque un número, pues es en un cierto rango, es justamente el tamaño de ese rango, ¿no? Eso es algo muy práctico. Entonces, la densidad de probabilidad es de hecho 1. Entonces, yo voy a integrar desde 1, desde 0 hasta algo. Pues eso simplemente va a ser el algo, ¿no? Entonces, ya con eso tengo mi probabilidad. O tomo un pedacito de segmento desde el 0 hasta el 1 y ya tengo cuál es la probabilidad. Entonces, la densidad de probabilidad es 1 entre 0 y 1 y 0 en cualquier otro lado. Entonces, ahora supongamos que yo conozco la densidad de la función de la densidad de probabilidad, pero no sé calcular la probabilidad. Pues entonces lo que puedo hacer es lanzar muchas veces quiero calcular la integral de la densidad de probabilidad entre A y B. Entonces, pues lo que voy a hacer es lanzar muchas veces la variable aleatoria, ¿no? Cuento cuántas veces lancé la variable aleatoria y eso, veo y cuento cuántas veces salió un número que estuviera entre A y B. Y entonces pues simplemente divido el número de veces que me salió entre A y B entre el número total y eso nos va a aproximar esta integral porque eso significa la integral de la densidad de probabilidad, ¿no? Ahora existe
teoremilla por ahí importante de probabilidad, que probablemente ya han usado en cuántica, y es que la integral desde menos infinito hasta infinito de una variable aleatoria, que es el resultado de aplicarle una función a otra variable aleatoria. Ajá. Entonces, si yo tengo y que es igual a g de x, y x es una variable aleatoria, entonces y va a ser una variable aleatoria. Entonces, el promedio de esta variable va a ser igual. Entonces, ¿cuál es el promedio? Pues simplemente tiramos muchísimas veces esta y lo dividimos entre el valor de y. Digo, entre el número de tiros. Entonces, ese promedio va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito por g de x por rho x mayúscula, o sea, la densidad de probabilidad de x por x, ¿no? Entonces, esto es sumamente práctico. Porque si tenemos que la densidad de probabilidad es una probabilidad uniforme, entonces yo puedo pasar, entonces tomo mi probabilidad uniforme, pues ya sé que la integral automáticamente se va a volver desde 0 hasta 1, porque todos los demás lugares esta rho es 0, entonces 0 por cualquier cosa es 0 y ya la integral de 0 es 0, entonces nada más nos queda la integral desde 0 hasta 1. ¿Y de qué cosa? Pues como era una probabilidad uniforme y de hecho su uniformidad es 1, pues simplemente esta cosa es 1, entonces nos queda que la integral desde 0 hasta 1 de g de x es el promedio de las y, pero el promedio de las y era g de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tirar un número aleatorio con probabilidad uniforme, lo evalúo en la g y eso lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a tirar y lo vuelvo a tirar, así muchas veces, y luego lo divido entre el número de veces que tiré. Y con eso obtengo este promedio. Y con eso ya obtuve la integral desde 0 hasta 1 de g de x, ¿no? Entonces, algo más o menos impresionante, ¿no? Entonces, cualquier integral de 0 a 1 de una función la puedo calcular simplemente de hacer el promedio, ¿no? En el fondo está escondido esta idea de tirar los disparos. Es una versión alternativa y como un poquito más lista que de tirar los disparos, ¿no? Entonces voy a tirar muchas veces variables aleatorias. Esa la voy a evaluar en G. Voy a sumar todas esas cantidades y lo voy a dividir entre N, ¿no? Es como algo más o menos impresionante, diría yo. Y ahora vamos a ver la integral de nuestra función anterior, desde 0 hasta 1, para ver qué es lo que nos sale, ¿no? Esto, la desventaja es que nos da la integral solo entre 0 y 1 de esta cantidad. Pero vamos a probar, entonces, entre 0 y 1 y voy a comparar tirando 1000 veces, 1000 veces nuestra cosa esta. Pues vemos que no sale tan mal, sale con 0.2 decimales de error, ¿no? Prácticamente es un poquito menos que 0.2 y cuando uno lo hace pues más veces, pues va viendo que en general siempre obtiene valores relativamente cercanos. Ahora lo único que nos queda es pasar de la integral de 0 a 1 a la integral desde a hasta b. Y para eso pues vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Si tenemos la integral de a hasta b, lo podemos transformar. Entonces tenemos la x, esta x la podemos cambiar a una cosa que vaya desde 0 hasta 1, ¿no? Y para eso pues tenemos que sacar la derivada, no sé qué, y entonces queda esta formulita. O sea, esto les recomiendo que hagan el cálculo, revisen bien esta parte, ¿no? Esta formulita es un cambio de variable, pero con ese cambio de variable ya tienen ustedes la técnica para obtener la integral desde a hasta b de cualquier función, ¿no? Entonces, pues igual que antes, ponemos la suma de g de esta cosa, pero ahora g de qué cosa es, de lo que pusimos aquí, ¿no? Y eso multiplicado por el b menos a. Y pues es lo que queda, tal cual. Esto porque les recuerdo, lo que estamos haciendo aquí es, al calcular esta integral, estamos en el fondo calculando este promedio, la g de x, pero ahora x es toda esta variable, ¿no? Entonces toda esta variable pues sería a menos la variable aleatoria por a menos b, ¿no? Que es lo que pusimos aquí, a menos b por la variable aleatoria, ¿no? Y eso evaluada en n veces y luego dividido entre n para hacer el promedio, ¿no?
y ya multiplicado por el b menos 1, digo b menos a, eso nos da la integral. Entonces, noten lo diferente que es, no es que sea así súper exacta nuestra función, ahora sí le atinó bastante bien. Tu 54.37 contra 54.21. No es que sea perfecta nuestra integral, pero es un cambio radical en la forma de pensar. Y eso pues tiene la ventaja que cuando vayan a hacer integrales múltiples pueden hacer una versión del estilo de tal manera que no tengan que calcular realmente la integral, sino calcular un promedio y ya. Por último, en este video les quiero mostrar que hay un detallito en todo esto, y es que en el caso de las integrales que hacíamos antes, de las integrales numéricas, nuestro error era bien definido, ¿no? Entonces, si nosotros podíamos calcular el número de, el error en una medición, pues sabíamos que ese error se iba a mantener siempre. Cada vez que hiciéramos el cálculo iba a ser el mismo error. Aquí no. Aquí, de hecho, vamos a tener una distribución, pues es una cosa aleatoria, entonces vamos a tener una distribución de errores. Entonces, lo que uno puede hacer es decir, bueno, tengo un 95% de probabilidad de tener este error en particular. No les voy a explicar por qué sucede eso ya lo verán en sus cursos de física estadística, pero básicamente siempre se obtiene una gaussiana en estas cosas. Entonces, pues uno lo que tiene que hacer es, si quiere que su error sea de menos del 5% o con un 95% de probabilidad estar entre cierto rango, pues tiene que hacer una gaussiana más y más picuda, ¿no? Entonces yo puedo aquí, vamos a subir 3, espero que no tarde demasiado. Van a ver que estaba entre menos 1 y 1 por ahí el cálculo. Vamos a ver cuando elevamos a 3000 el asunto. Mientras se hace el cálculo, déjenme explicar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, estoy calculando la integral vía Entonces, no sé en qué momento lo hice por aquí arriba. No, aquí justamente. Entonces, esto es la integral vía el SimPy, ¿no? Entonces, calculamos la integral precisamente. Y esta es la integral vía hacer 30.000 variables, o sea, hacer el promedio con 30.000 puntos. Y recorro esto, o sea, hago esta diferencia, que la diferencia pues es el error, ¿no? ¿Qué tanto error? Sería en valor absoluto si quisiéramos el error absoluto, pero no queremos el error en valor absoluto, sino queremos saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Y eso lo hago desde 1 hasta n. ¿Y cuánto vale n? Pues me parece que había hecho, no sé dónde lo dejé. Vamos a revisarlo. Porque no sé dónde lo dejé. Ups. No, claro, es la función h, perdón. Entonces hago la función h de n. Entonces hago n veces este error, ¿no? Entonces, si hice 100, pues tendría un arreglo de 100 números ahí. Y aquí lo que estoy haciendo es, haz una integral con 30.000 puntos y hazlo 30.000 veces, ¿no? Entonces, por eso tarda un montón nodal. Porque estoy haciendo, la integral ya es de por sí, pues requiere 30.000 puntos, entonces es más o menos larga. Y lo hago 30.000 veces, eso para checar la forma. Y ven que pues antes estaba como esta zona estaba más bien recorrida hasta acá, entonces estaba hasta de hecho llegábamos hasta el menos 2.5 creo o algo así. Y ahora llegamos hasta el menos 1.5 y está más flaquita de alguna manera, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más y más y más puntiaguda nuestra gaussiana, y con eso pues podemos dar cierta certeza, ¿no? Calculamos la gaussiana en un cierto rango desde menos delta hasta delta, y con eso pues estamos diciendo, bueno, pues esta sería nuestra presión. Hay maneras de hacer el cálculo de cuánto es el error con ese porcentaje, como les digo, o sea,
quiero tener 95% de probabilidad de tener máximo este error, hay maneras de calcular cuánto sería el número de puntos que necesitamos hacer. No lo voy a hacer aquí porque es un poquito latoso, pero hay maneras de hacerlo. Solamente tengan en mente que aunque hagan eso, pues es 95% de probabilidad de que van a tener solamente ese error. Pero puede ser que no les salga con 95, digo que estén en el 5% de probabilidad diferente y que de hecho les salga un error gigante, ¿no? Que salga menos 15 o algo así cuando ustedes esperaban que estuviera entre menos 0.5 y 0.5, ¿no? Con una probabilidad muy bajita va a ir yéndose lejos, pero y de hecho pueden ustedes decir, no, pues quiero que con 99% o lo que sea. En fin, eso ya es tema del curso de probabilidad y no de aquí. Aquí lo dejamos. En el siguiente video vamos a utilizar ideas similares, también probabilísticas. Vamos a cambiar ahora un problema casi, o sea, vamos a replantearlo desde el punto de vista físico para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, los primeros videos son para resolver cosas que ya conocíamos y después vamos a pasar a una cosa completamente nueva. Bueno, nos vemos.